Bien, entonces, como les decía, nuevamente buenos días. Vamos a empezar a estudiar el ser del derecho frente al realismo jurídico. Es una de las corrientes más importantes creadas en el siglo XX y de las últimas creadas en el pensamiento jurídico. Se dice que esta posición es una exageración del sociologismo jurídico del tema que hemos visto la clase anterior. Según Ferrater Mora, eh, existen tres significados de realismo. Voy a leer lo que nos dice Ferrater Mora en su diccionario de filosofía abreviado, tercera edición. Él nos dice que existen tres significados de realismo. Uno, es el nombre de la actitud que se atiene a los hechos tal como son sin pretender sobreponerles interpretaciones que son falsas o sin aspirar a violentarlos por medio de los propios deseos. Es una cierta forma de positivismo. Dos, designa una de las posiciones adoptadas en cuestiones de los universales, la que sostiene que los universales existen realmente o que los universales son reales. Y en tercer lugar, designa una posición adoptada según los casos en la teoría del conocimiento o en la metafísica. En ambos casos, este realismo se opone al idealismo. Ese es lo que nos dice Ferrater Mora en su diccionario de filosofía abreviado para tener una idea de lo que es el realismo filosófico, o sea, el realismo en filosofía. Pero ¿qué cosa es el realismo jurídico? En la diapositiva ustedes pueden ver que señalamos que es una corriente filosófica que postula que el verdadero derecho es el que practica la sociedad o el que practican los tribunales con sus fallos. Es el derecho que rige verdaderamente en la sociedad. Por eso les decía al comienzo que el realismo jurídico viene a ser una expresión extrema del sociologismo jurídico en el sentido de que el verdadero derecho o solamente el derecho es aquel que se realiza en la sociedad, que se practica en la sociedad. Y, o en todo caso, lo que se practica solo en los tribunales con sus fallos. O sea, ¿dónde está el derecho? Si le preguntan a un realista, no está en un código, no está en una norma jurídica, sino está en lo que hacen los tribunales, en lo que resuelven los tribunales día a día. O sea, es el derecho que rige verdaderamente en la sociedad. ¿Qué nos dice Bobbio sobre los realistas jurídicos? Él dice que, según Bobbio, los realistas jurídicos libran dos batallas, dos contiendas importantes. Una contra el justnaturalismo, que ya lo estudiamos, concepción ideal del derecho, y otra contra el positivismo, que es una concepción formal del derecho. Dice Bobbio que en antítesis con el primero están corrientes, estas corrientes se pueden llamar realistas. En antítesis con el segundo, según Bobbio, serían conteneristas, en el sentido que no observan al derecho como debe ser, sino al derecho como efectivamente es, sin considerarlo siquiera como un sistema de normas válidas, sino como un conjunto de normas efectivamente aplicadas en determinada sociedad. Es lo que nos dice Bobbio sobre el realismo jurídico, es decir, ellos se oponen al justnaturalismo y se oponen también al positivismo jurídico en su concepción formal del derecho. Es decir, los realistas jurídicos ven al derecho no como debe ser, porque no hay que olvidar que el derecho pertenece al mundo del deber ser, sino al derecho como es, al derecho como funciona en la realidad, porque nosotros podemos hacer y podemos estudiar
estas dos formas de derecho, tanto como en el sentido formar el derecho como debe ser, como está en la Constitución, como están en los códigos, y otra es cómo funcionan estos códigos, o sea, cómo funciona la Constitución, cómo funciona un código civil, un código penal, un código procesal en la realidad. Entonces, ese es el derecho que es. El derecho que es el que podemos observar, es el que podemos medir, es el que podemos interpretar, etcétera, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de este autor italiano, el realismo jurídico ha pasado por tres etapas, nos dice Bobbio. El primer periodo está representada por la escuela histórica del derecho. Fíjense, hemos visto que la escuela histórica del derecho en la clase pasada es un antecedente y otros consideran que es el mismo sociologismo jurídico. Entonces, una etapa del realismo jurídico, según Bobbio, eh, es el historicismo o la escuela histórica del derecho. La segunda, representada por la concepción sociologista del derecho. O sea, está la escuela histórica, que es un antecedente del sociologismo, y está el sociologismo jurídico como una segunda etapa de este realismo jurídico. Y la tercera etapa, según Bobbio, es considerada la más violenta y radical, integrada por la concepción realista del derecho de los Estados Unidos de América. Eso es lo que nos dice eh, Bobbio con respecto al realismo. Hay otro autor que también nos habla acerca del realismo jurídico, que es Edgar Bodenheimer, un jurista alemán. Él considera al realismo jurídico, o sobre todo al norteamericano, y que resulta aplicable a todos los realismos. Este realismo tendría las siguientes notas distintivas, según este autor. En primer lugar, concentran su atención en aquellos aspectos del derecho que giran alrededor de los procesos ante los tribunales y el procedimiento ante los tribunales administrativos. Qué interesante esta parte, porque el derecho como es, no solamente funciona como está en la diapositiva y como dicen generalmente los realistas en los fallos de los tribunales, sino la administración pública, los funcionarios públicos también nos dicen el derecho que es, porque las normas que dicta el Estado finalmente son aplicados no solamente por los tribunales, sino también por los organismos del Estado a través de estos funcionarios. Por eso Bodenheimer señala que el realismo jurídico jula alrededor de los procesos que hacen no solamente los tribunales, sino también los procedimientos que se realizan ante la administración pública. Eh, Porque la administración pública nos dice, o sea, es una de las formas de cómo el derecho se aplica en la realidad. Si nosotros vamos a alguna entidad del Estado, tiene sus procedimientos administrativos. Por ejemplo, la SUNAR, en donde yo trabajo, tiene un procedimiento de inscripción especial que está dentro de la administración pública, que es un procedimiento administrativo. Y nosotros aplicamos el derecho, nosotros resolvemos problemas de inscripciones registrales y ese es el derecho que es, el derecho registral como es. Otra cosa es lo que digan las normas del Código Civil y las normas especiales que tiene la SUNAR, que tiene la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Ahora, en segundo lugar, siendo este autor, consideran al derecho como un cuerpo de decisiones más que un cuerpo de normas. Subrayan enfáticamente la importancia del elemento humano en el proceso judicial. Los prejuicios, instintos heredados, opiniones, debilidades, cualidades de carácter y bagaje cultural de los jueces.
Este es interesante también esta parte de lo que nos dice este autor en esta nota distintiva, porque el verdadero derecho está en los procesos, no solamente el judicial que hemos dicho, sino también en los procesos administrativos, pero van un poquito más allá, porque los jueces, y vamos a agregar ahora, los funcionarios públicos, ¿qué tienen al momento de resolver? Cuando aplican una norma, tienen prejuicios, tienen instintos heredados, tienen malos ratos, tienen opiniones, pertenecen a un partido político, tienen debilidades, tienen cualidades de carácter y bagaje cultural de los jueces. O sea, ¿en qué universidad ha estudiado? ¿De dónde son estos egresados? Por ejemplo, ¿de dónde es, les pongo un ejemplo, de dónde es la presidenta del Tribunal Constitucional Peruano? ¿Dónde ha estudiado? Ah, he estudiado en San Marcos, es sanmarquina. Y los alumnos sanmarquinos o los egresados sanmarquinos tienen ciertos prejuicios, ciertas tendencias, usualmente gente de izquierda. Y eso así tenemos. Entonces, todo eso cuenta para resolver problemas, para aplicar normas, para decirnos cuál es el verdadero derecho, y lo mismo sucede también con los funcionarios públicos. Eh, en la diapositiva hemos señalado, además, que las características del realismo jurídico son tres. En primer lugar, la indeterminación del derecho. El derecho positivo no nos da las verdaderas soluciones a los casos. Es decir, aquí lo que nos está señalando es el derecho como debe ser. O sea, el derecho como debe ser, es decir, como conjunto de normas, es decir, el derecho positivo en su aspecto formal, vamos a tener que es en verdad un conjunto de soluciones que en todo caso deberían darse al momento de resolver problemas jurídicos, un caso jurídico. Entonces, estas normas siempre son indeterminadas. O sea, no nos da las verdaderas soluciones a los casos. Las verdaderas soluciones a los casos, ¿dónde estarían? Estarían propiamente en los fallos de los jueces o en los fallos de los funcionarios públicos, o en verdad estaría en cómo una institución jurídica, un concepto jurídico, una norma se aplica en la sociedad. Por eso se dice que está indeterminado, en el sentido además de que es el intérprete de la norma quien le va a dar su verdadero sentido al momento de aplicar una norma. Y ahí va en juego esta última parte que les he dicho, que el funcionario, el juez, al momento de resolver, viene cargado además con sus prejuicios, con sus opiniones, con sus debilidades, con su carácter. Hay un realista jurídico que señala que habría que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo estuve estudiando hace poco una maestría en la Universidad Católica, nos decían que se estudia de todo, en verdad. Y se estudian, por ejemplo, cómo resuelven los jueces después de un buen desayuno. O cómo resuelve un juez después que se ha peleado con su mujer. ¿Cómo resuelve un juez cuando tiene problemas de carácter económico o cuando tiene problemas de sus hijos? ¿O cómo resuelve un juez, habría que estudiar acá en Iquitos, después de comer, después de almorzar, un buen ceviche? Todo eso los norteamericanos lo tienen estudiado. O sea, estudian minuciosamente el comportamiento de sus funcionarios. Y hay que estudiar también cómo así resuelven los casos en función de sus prejuicios, incluso de sus opiniones políticas, o si tienen, o cómo han amanecido en un determinado día. Hay gente que se levanta de mal humor, de buen humor, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta para los positivistas, perdón, para los realistas jurídicos. La segunda característica es el enfoque interdisciplinario. Se han interesado en estudios estadísticos. O sea, lo que les importa a los realistas jurídicos es lo que nos dice
la sociología a través de sus estudios estadísticos y también la antropología, que también son disciplinas de carácter social que utilizan el método científico de observación y estudios estadísticos al momento de interpretar y de estudiar un problema que se suscita, que se da en la realidad social. Entonces, los realistas jurídicos siempre se han interesado por estos estudios estadísticos, es decir, de saber cómo funciona realmente una norma, cómo se aplica una norma. Yo siempre cuento, yo soy registrador público del registro de personas naturales y ahí hay un registro de testamentos, que la gente en el Perú no utiliza mucho esta institución porque usualmente el occidental no piensa en morirse nunca. Eh, entonces, muy poca gente dicta un testamento. Miren, yo les voy a dar un dato de esta pandemia. Nosotros en Iquitos hemos sufrido muchísimas muertes por una serie de factores, por esta enfermedad, por la mala atención, por la falta de oxígeno, por la falta de buenos hospitales, de enfermeros, de médicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy registrador de personas jurídicas, perdón, de personas naturales y jurídicas también, y de personas naturales. Entonces, yo en estos días, desde que comencé nuevamente a trabajar el 8 de julio, entré nuevamente a laborar en la institución, eh, y yo he comenzado a inscribir sucesiones intestadas de toda esta gente que ha muerto con el COVID, de toda esta gente, y toda esta gente ha muerto sin dejar testamento. ¿Se dan cuenta? No hay un solo. Ese es interesante para que ustedes si quieran hacer un estudio. No hay una sola persona que haya fallecido, que son más de 2000, y que estamos inscribiendo sus sucesiones intestadas, es decir, murieron sin dejar testamento. Entonces nosotros podemos hacer un estudio estadístico del comportamiento de instituciones jurídicas en la realidad social. Entonces, yo podría decir, casi el 100% de los que han fallecido por COVID en Iquitos no han hecho su testamento. Es decir, no han regulado su propia sucesión, sino la propia ley lo regula. Y por eso yo inscribo no testamentos o no amplío testamentos, porque cuando una persona fallece y ya deja un testamento, se hace una ampliación del testamento. En este caso, lo que hay es eh, lo que hay es simplemente la inscripción de sucesiones intestadas, es decir, la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de estas personas a sus sucesores de acuerdo a lo que señala la ley y no de acuerdo a lo que ellos hubieran podido regular en su testamento. Bueno, esa es una realidad palpable en nuestra ciudad. Entonces, el enfoque interdisciplinario, es decir, de tomar prestado lo que es la sociología o o lo que diga la antropología o cualquier otra disciplina de carácter social, le interesa al realista jurídico. Y en tercer lugar, como tercera característica, está el enfoque instrumentalista. El derecho sirve para alcanzar propósitos sociales, es decir, el derecho en verdad tiene como fin último alcanzar la paz social, alcanzar plenamente los valores, en este caso los derechos de libertad e igualdad. Entonces, el derecho siempre tiene propósitos sociales. Ya está de más decir que también uno de los propósitos que tiene el derecho es alcanzar la justicia social, alcanzar la seguridad jurídica, que implica que las personas que vivimos en una sociedad vamos a vivir tranquilos. Entonces, el derecho es visto por los realistas como un instrumento para alcanzar los fines que tiene el derecho, los propósitos que tiene el derecho en la sociedad. Bien, entonces estas son las características del realismo jurídico de acuerdo a esta diapositiva que yo les estoy presentando.
Luego vamos a ver y estamos viendo que hay tipos de realismo jurídico. Uno de ellos es el realismo clásico. El realismo clásico viene desde la antigüedad por un sofista llamado Trasímaco. Trasímaco decía que el verdadero derecho viene a ser la voluntad del más fuerte. Y esto lo pueden ustedes verificar en una discusión que tiene este pensador, filósofo de la antigüedad, cuando Sócrates discute, pero en verdad es Platón, en la República, en este diálogo, famoso diálogo sobre eh, la política, no, sobre la República, perdón, la política es de Aristóteles. La República, en la República de Platón se discute sobre la justicia, sobre qué es la justicia. Y ahí, cuando se discute este tema, sofista señala que el derecho, al momento de decir, de postular un concepto de justicia, él señala que el verdadero derecho viene a ser la voluntad del más fuerte, o sea, el que tiene el poder. ¿Quién dirige la sociedad? No lo dirigimos todos. Usualmente hay una clase que detenta el poder, un grupo que detenta el poder, o un grupo que está en el poder, la que nos va a decir, la que va a señalar cuál es el verdadero derecho, o en todo caso va a imponer su derecho a la sociedad, a las partes, o al grupo más débil, o al grupo, o a los menos fuertes de una sociedad. Entonces, cuando se le pregunta a este autor, a este sofista, por lo que es el derecho, él nos dice que el derecho viene a ser la voluntad del más fuerte. Traducido en términos simples, la voluntad del que detenta el poder, de que quien tiene el poder. Son pocas las personas que detentan el poder, o sea, entonces, o grupos que detentan el poder. Entonces los grupos, en función de sus intereses, va a dictar normas y eso vendría a ser el verdadero derecho. Otro realismo jurídico es el realismo jurídico alemán. Está representado por Hering, que hemos visto que es un autor que representa también al sociologismo jurídico. Este autor alemán señala que postula que la vida y la verdad del derecho radica en su realización. O sea, el derecho, según von Hering, es el que se realiza en la sociedad. Es el que, por eso Hering habla de la voluntad de intereses, o en todo caso de la jurisprudencia de intereses, que el derecho siempre va a representar una norma, va a representar los intereses que tiene un individuo y también los intereses que tiene la sociedad. Y el derecho, ¿cómo funciona? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Estos intereses que tenemos cada uno de nosotros colisiona con los intereses del otro. Entonces el derecho entra a tallar ahí y entra a regular estos intereses para que no tengamos una sociedad caótica, conflictiva, en constante problema, en constante lucha. Y por otro lado están los intereses de la sociedad. Cuando hay un conflicto entre los intereses de la sociedad y del individuo, se debe preferir en los intereses de la sociedad de los intereses del grupo. Ese es en cuanto al realismo alemán. El realismo norteamericano y el realismo jurídico le vamos a ver en otra diapositiva siguiente. Pero luego tenemos el realismo de Tropper, un filósofo francés. Él nos señala que el verdadero derecho no existe, no es el texto de la norma, sino el sentido que le da el intérprete de la norma. Qué interesante esta parte, porque tiene que ver con el concepto de interpretación que da. Entonces, es una forma de realismo porque este autor señala, que el derecho no es lo que está en la Constitución, en las normas. Yo tengo acá mi Constitución a la mano. Eso no sería el derecho para Tropper. Para Tropper, el verdadero derecho es el sentido que le da el intérprete de la norma.
Una constitución se dice que es para el pueblo y por tanto el intérprete de la constitución somos cada uno de nosotros. Nosotros le damos el sentido, el verdadero sentido a la constitución y esa es la verdadera constitución, no lo que dice el texto, sino el sentido que yo le doy al momento de interpretar. Entonces, el verdadero derecho es la interpretación de la norma según el realismo de este autor, Tropper, un autor, eh, un jurista francés. Bien, entonces con eso pasaríamos ya a estudiar, vamos a ir estudiando los tipos de realismo, pero vamos a ver entonces ahora lo que es el realismo norteamericano y el realismo escandinavo. ¿Cuáles son las características comunes que tiene estos dos tipos de realismo? Que son los más importantes y los más conocidos. Y hemos visto algunos, desde el realismo clásico, el realismo alemán y el realismo de Tropper, pero además hay el realismo jurídico norteamericano y el realismo jurídico escandinavo. Estos dos realismos jurídicos tienen características comunes. Empezamos por el primero. Según el realismo de estas dos posiciones, de estas dos corrientes, el derecho es comportamiento, en el sentido de que el verdadero derecho es lo que se realiza en la sociedad, es lo que realizan los tribunales, es lo que realizan los funcionarios públicos. Por eso se dice que es comportamiento, no es lo que está en los códigos, lo que está en una norma, lo que está en la ley. Es el comportamiento, es cómo se comporta, cómo nos comportamos frente a una institución, frente al matrimonio, frente al divorcio, frente a los contratos, etcétera, etcétera. O sea, cómo es nuestro comportamiento. La segunda característica da de la mano con la anterior, o sea que el derecho no es norma. Hay una oposición al positivismo formal o formalista, al positivismo normativista. Por eso señalan ellos que el derecho no es norma, sino el derecho son los fallos que dan los tribunales, son las decisiones que toman los funcionarios públicos, la administración pública. Ese es el verdadero derecho. El derecho no es norma, sino es lo que las decisiones que toman los tribunales y también la administración pública. En tercer lugar, los elementos y fuentes de derecho son las instituciones, los procedimientos, los operadores jurídicos, los intereses que hay detrás, los fines y valores sociales que las normas y otras actividades jurídicas persiguen. O sea, los elementos y las fuentes del derecho para el realista son estas instituciones, los procedimientos, los operadores jurídicos, los intereses que hay detrás de la aplicación de una norma, los fines y valores sociales que estas normas persiguen. Esas serían las fuentes del derecho según tanto el realismo norteamericano y escandinavo. La cuarta característica es que el modelo de subsunción es rechazado. El modelo de subsunción va de la mano con el modelo de subsunción va de la mano con el tema del rechazo, básicamente al, al derecho mecanicista, al derecho que aplica a rajatabla el silogismo jurídico. Evidentemente, se rechaza esta forma de operar de los jueces mecánicamente en función de una norma, de una premisa mayor, una premisa menor y las conclusiones. Y de subsumir dentro de la premisa mayor que brindase la norma y donde hay un supuesto, de subsumir los hechos dentro de ese supuesto para alcanzar o para resolver los problemas jurídicos en función de la consecuencia que se genera a partir de la verificación del supuesto en la realidad. Entonces, este modelo es rechazado. ¿Por qué? Porque el derecho no solamente está compuesto por casos fáciles,
en donde sí funciona el modelo de la subsunción, sino que hay un conjunto de problemas jurídicos que son los llamados casos difíciles y algunos lo llaman también casos extremos, en donde no existe norma para resolver un problema o donde la norma es contradictoria, es antinómica, es contrario a la Constitución, etcétera, etcétera, en donde tenemos que aplicar otra metodología para resolver los problemas y no este tema de la subsunción, porque el derecho real, el verdadero derecho va más allá de la norma, de la norma propiamente que regula una determinada situación. Entonces, por eso, tanto el realismo norteamericano como el escandinavo rechazan este modelo de la subsunción. Y finalmente, ya lo que hemos visto en la diapositiva anterior, el derecho es totalmente indeterminado. O sea, es decir, las normas no resuelven todos los casos. Además, es indeterminado el derecho porque estas normas que pertenecen al mundo del deber ser, muchas veces cuando funcionan, es decir, como cuando son aplicadas en un determinado asunto para resolver un problema, no responden realmente a las necesidades o no responden realmente a cómo se debería resolver un problema. Y por eso es que el juez tendría la discreción, el funcionario público tendría la discreción de hacer una interpretación o crear o integrar el derecho para resolver un caso. Por eso es que se señala que el derecho es totalmente indeterminado, porque no hay una regla que nos diga cómo realmente se soluciona un caso en una determinada situación. Bien, esas son las características comunes que tienen estos dos realismos que son los más importantes y los más conocidos, el realismo norteamericano y el realismo jurídico escandinavo. El realismo jurídico norteamericano es una corriente muy importante y aquí tenemos a los precursores. Vamos a ver este asunto, este tema del realismo norteamericano. O sea, el realismo norteamericano es una corriente importante, nacido en esta parte del continente, en Estados Unidos, y tenemos como precursores de este realismo norteamericano a Roscoe Pound y también a Benjamín Cardoso. Ellos señalan que el derecho debe ser estudiado sociológicamente para lograr objetivos sociales. Tiene mucho que ver, según este autor, sobre todo Pound, que señala que el derecho debe ser estudiado desde la sociología o sociológicamente para lograr los objetivos sociales. El derecho no es norma, sino el derecho es cómo está funcionando una norma en la realidad para alcanzar los propósitos que tiene una sociedad. Ahora, dentro del realismo norteamericano hay corrientes. Hay corrientes. En primero están los escépticos hacia las normas, y ahí su máximo representante es un jurista, Holmes, que vienen a ser los realistas moderados. O sea, los escépticos hacia las normas son realistas, considerados los realistas moderados dentro de la corriente del realismo norteamericano. Y acá entra a tallar Holmes, que señala más o menos esta posición de este autor. En primer lugar, que el derecho es un conjunto de predicciones sobre lo que harán los jueces. O sea, el derecho en verdad, o sea, el derecho son predicciones. O sea, tenemos una norma, o tenemos, en este caso, precedentes, si aplicamos a lo que es el realismo norteamericano, precedentes que nos van a señalar cómo es que
se va a resolver un caso similar al precedente. Por eso se dice que son predicciones. Si se da esto en la realidad y se adecua al precedente, los jueces van a resolver de tal forma. Es lo que se llama ahora la predictibilidad. O sea, el derecho por eso se dice que es un conjunto de predicciones en función de los precedentes que se dan sobre todo en este sistema del common law, en el sistema norteamericano. En segundo lugar, para Holmes, tener un derecho significa que los jueces harán X. Es decir, si yo tengo un derecho y ese derecho es vulnerado y hay una norma que regula ese asunto, en la norma está la consecuencia jurídica si se verifica en la realidad lo que señala el supuesto, y por tanto se dice que el derecho significa lo que harán los jueces en función de cómo se adecúa la realidad social a un supuesto normativo. Por eso se dice que el derecho significa lo que los jueces harán en un determinado contexto. O sea, el derecho significa que lo que harán los jueces al momento de resolver un problema. Ese es el verdadero derecho. En tercer lugar, se debe mirar al derecho desde la perspectiva del delincuente, dice Holmes, porque le preocupa las consecuencias jurídicas de sus actos. O sea, este autor señala que debemos mirar al derecho desde la perspectiva del delincuente, porque el delincuente está midiendo, el delincuente conoce muchas veces las predicciones del derecho, lo que hemos visto como primera cuestión de este autor. El delincuente está pensando de que si actúo de tal forma, y y me atrapan, si soy pescado y soy procesado, me voy a tener tal pena. O sea, por eso es que se señala, o este autor señala, que se debe mirar al derecho desde esta perspectiva que tiene el delincuente porque le preocupan las consecuencias jurídicas de sus actos. Si yo robo, si yo mato, si hago tal cosa, el delincuente está ya proyectándose a lo que va a suceder. Me van a dar 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, 2 años, se va proyectando. Eso es lo que señala Holmes. Debemos mirar desde esta perspectiva al derecho. Luego se señala que son los precursores del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una corriente también filosófica o una corriente sociológica del derecho que nace también en Norteamérica. Un conjunto de juristas norteamericanos comienzan a tener una perspectiva del derecho en función de los costos, ¿no? De los costos y beneficios que uno puede tener al momento de aplicar una norma jurídica. O sea, el análisis económico del derecho estudia una institución en función de los beneficios que nos da la institución y de los costos que hay. Si los costos son mayores, no convienen, ¿verdad? Si son los costos van a generar de alguna manera la disminución de mi riqueza, etcétera, etcétera, entonces yo no utilizo tal institución. Entonces se dice por eso que el realismo jurídico norteamericano que nace a comienzos del siglo XX, se posesiona más o menos en los años 20, en los años 30, y que después va a aparecer en los años 60, en los años 70, esta famosa escuela del análisis económico del derecho, en donde se va a estudiar el derecho desde la perspectiva económica, desde los beneficios o los costos que puede generar una institución jurídica. Por eso son los precursores del análisis económico del derecho. Y finalmente, el juez tiene discrecionalidad sobre qué norma aplicar y cómo interpretarla. Ese es muy interesante. Y esto me hace recordar a un autor inglés, Herbert Hart, que señala que los jueces siempre van a tener discrecionalidad al momento de aplicar una norma porque el derecho es textura abierta.
y por eso el juez siempre al momento, como el derecho tiene esta textura abierta, es abierta a cualquier tipo de interpretación, entonces el juez va a tener discrecionalidad en este caso, según los realistas, sobre qué norma aplicar. O sea, tenemos un conjunto de normas y el juez va a decidir, esta norma es para resolver tal caso, y además, una vez que yo he decidido que esta norma resuelve el caso, yo le voy a dar su verdadero sentido. Yo voy a señalar cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar tal norma. Bien, eso es en cuanto a los escépticos hacia las normas y que su principal representante es este jurista norteamericano Holmes. Después tenemos a los escépticos hacia los hechos. Y acá hay un famoso jurista, Jerome Frank, que son los llamados también los realistas radicales. Ellos tienen dos puntos. En primer lugar, desconfían sobre cómo los jueces seleccionarán los hechos. Porque, fíjense ustedes, el derecho, nosotros siempre hablamos de interpretación de normas y eso es lo que nos enseña y se enseña en las facultades de derecho. Pero lo más importante que también tiene que conocer un abogado, y eso tienen que tener en cuenta ustedes que se están formando, es también saber interpretar los hechos y argumentar en función de los hechos. Yo no sé si en el curso de argumentación ustedes están viendo que no solamente se argumenta en función de normas, sino hay que argumentar en función de los hechos, porque los hechos también se interpretan. Porque los hechos son, cuando se resuelve un asunto, son hechos del pasado. Y estos hechos del pasado en primer lugar, es que cómo se han dado, si se han realizado, cómo conocemos esos hechos que ya se dieron. O sea, ¿qué técnicas o qué metodología vamos a estudiar para conocer realmente estos hechos y también darles un sentido, una interpretación, porque estos hechos finalmente van a tener que ser subsumidos a una norma jurídica que va a desencadenar las consecuencias jurídicas, es decir, una sanción, una permisión, etcétera, etcétera. Por eso se señala, según estos realistas radicales, que van a desconfiar sobre cómo los jueces seleccionarán los hechos. Imagínense, los hechos, ustedes saben que los jueces, hay un aforismo jurídico famoso que significa el juvem novit curia, que el juez conoce el derecho pero no los hechos. Entonces, ¿quiénes le dan los hechos a las partes? Quienes le dan los hechos a los jueces son las partes. Porque si el juez verifica un asesinato, un robo, un crimen, el juez ya no puede ser juez. Tiene que ser testigo. Tendría que otro juez resolver el problema. Entonces el juez conoce la normatividad, conoce la norma y está parado frente a las dos partes y va a escuchar a estas partes que les van a contar sobre los hechos. Entonces el asunto está en cómo estos jueces van a seleccionar los hechos de la fiscalía, cómo postula la fiscalía, o los hechos desde el punto de vista del abogado defensor o de la parte que está imputada por un delito, o de la fiscalía o de la parte que es agraviada, cómo van a ver los hechos. Cada parte tiene una mirada de los hechos, una perspectiva de los hechos, una interpretación de los hechos. Pero eso no es todo. Es un tercero, es el juez en cómo va también a valorar estos hechos, cómo va a seleccionar estos hechos para resolver el caso. Y finalmente, esta segunda cuestión de Jerome Frank se señala que la certeza del derecho es un mito. O sea, el derecho no tiene ninguna certeza, es indeterminado. O sea, el derecho no nos puede dar las soluciones a los problemas. En verdad, por eso se dice que es un mito. Es siempre indeterminado. Es el funcionario, es el juez, el que nos va a decir el verdadero derecho con sus decisiones. Entonces, por eso este derecho visto como deber ser como norma no tiene ninguna certeza. Lo real es
el derecho cómo funciona en la realidad social. Bien, eso es en síntesis, de manera breve, lo que es el realismo jurídico norteamericano. Ahora vamos a ver, para terminar la clase, el realismo jurídico escandinavo. Esta es una escuela también muy importante, la escuela escandinava, básicamente promovida por juristas daneses, suecos y noruegos. ¿Quién es el fundador de este realismo? ¿Quién es su predecesor o el antecedente que tiene? Es este famoso jurista Axel Hagerström. Este Hagerström es un filósofo que es un filósofo en verdad, creador de la escuela de Uppsala, y que se interesó por los problemas jurídicos. O sea, es un filósofo del derecho, es un filósofo profesional que se interesa por los temas jurídicos, y se le considera de alguna manera un fundador o el fundador de este realismo jurídico escandinavo. Entonces, veamos ahora los seguidores, y los seguidores de esta corriente son los juristas o los jusfilósofos Oliver Kona, Roos, Peter Olof Ekelöf y Tore Strömberg. Ellos son los dos seguidores de esta corriente jusfilosófica, y los más conocidos son los dos primeros, Oliver Kona y Roos, son los más conocidos, los que han sido traducidos al español, incluso sus trabajos de estos autores. ¿Cuál es la tesis de esta corriente? Son las tesis principales que tiene el realismo jurídico escandinavo? En primer lugar, el derecho no puede explicarse por la creación de una voluntad, ni la del legislador ni la del juez. O sea, en verdad, el derecho se explica. O sea, ¿cómo se explica el derecho? Se explica el derecho, en verdad, por cómo funciona realmente o cómo se aplica un derecho en la realidad. Entonces no puede explicarse por la creación de una voluntad, o sea, en este caso de un monarca, de una persona que decide dar una norma, ni tampoco por el legislador ni la del juez. No se explica el derecho. El derecho se va a explicar en función de cómo se tiene que resolver un problema, un caso concreto en la realidad. Entonces, de esa manera se explica el derecho. No se explica por lo que ha dicho el legislador o ha pensado el legislador, ni tampoco por la decisión de un juez, sino se explica exclusivamente en función de su funcionamiento en la realidad social. La segunda tesis es que el derecho es una maquinaria de conformación de conductas, y la ciencia del derecho tiene que describir su funcionamiento en términos empíricos. O sea, el derecho no es norma, y hemos visto, esta es una tesis del realismo, no es norma, se opone tanto al justnaturalismo como al positivismo. Entonces, el derecho es la conformación de conductas, o sea, la conducta de quiénes, de las personas. Entonces, estas conductas que se dan en la realidad social debe ser estudiada por la ciencia jurídica, por la ciencia del derecho. De alguna manera, esta forma de ver al derecho y de ver a la ciencia que la estudia, la convierte, desde mi punto de vista, es lo que yo pienso, en una sociología jurídica. Es decir, estudiar el derecho en su aplicación en la realidad social. O sea, cómo funciona una institución, un concepto, una norma jurídica en la realidad social. Y ese estudio lo hace la sociología jurídica. Y para los realistas jurídicos escandinavos, eso es importante. O sea, la ciencia jurídica debe describir el funcionamiento del derecho en términos empíricos. O sea, el derecho, la ciencia jurídica no va a describir lo que dice una norma, sino
de cómo funciona una norma en la realidad. Eso es lo que nos dice esta segunda tesis. La tercera tesis señala que los conceptos jurídicos se pueden explicar mediante las reacciones psicológicas que suscitan y el comportamiento que producen. O sea, cada norma que se dicta siempre va a tener una reacción en sus destinatarios, que somos todos nosotros, y producen una serie de reacciones psicológicas. Yo no sé cómo ustedes se han sentido cuando el presidente Vizcarra el domingo 15 de marzo señaló que íbamos a entrar en un confinamiento por 15 días. ¿Qué tipo de reacciones psicológicas han tenido ustedes? Van a estar confinados, cerrados en su casa. Y además, ¿cuál ha sido su comportamiento? Se dice, por ejemplo, que en la ciudad de Iquitos no se ha respetado el confinamiento, la gente irresponsable salía y no explicaban otros factores que señalaban que había una necesidad de buscar trabajo, de buscarse un medio de subsistencia, y por eso es que la gente no respetó estas medidas. Entonces, siempre los conceptos y las normas se pueden explicar mediante las reacciones psicológicas que suscitan en el individuo. Una norma cuando dice, por ejemplo, creo que todavía no se ha definido, esto lo voy a averiguar hoy día, si mañana es feriado. El gobierno ha señalado abruptamente, no sé quién le asesoró al presidente, está pendiente el tema del 29 de julio, de que el 8, mañana que es 8, día de se celebra el combate de Angamos, es un día laborable. Sin embargo, los derechos laborales son irrenunciables. Si nosotros trabajamos, nos tendrían que pagar el doble o el triple, eh, y además sin ninguna justificación, ¿no es cierto? Hay una serie de contradicciones. Nos dicen, cuídense, quédense en casa, confínense, hay que salir lo menos posible, pero nos obligan a salir a todos. O sea, un día feriado. Un día sin explicarnos, simplemente el Perú lo necesita, pero a veces un feriado, un domingo, un feriado también hay otra forma en donde la economía se recompone y funciona también, no solamente laborando. Entonces, por ejemplo, en esta reacción que nosotros hemos tenido una sorpresa, que por ejemplo nosotros siempre hemos celebrado las fiestas patrias 2 días por lo menos. Este año lo hemos pasado solamente un día en casa, el 29 hemos trabajado, y mañana quieren también que trabajemos. Voy a determinar porque por ahí he escuchado que había alguna modificación, una interpretación, no sé. Entonces, esa es una reacción de los individuos. Y también el comportamiento. Nosotros tenemos un sindicato y el sindicato ya se ha pronunciado sobre lo que ha dicho el gobierno, sobre de que mañana no es feriado. Nuestro sindicato ya tiene un pronunciamiento y se ha circulado por todas las redes, en todos los correos institucionales de la SUNAT ha circulado este pronunciamiento de nuestro sindicato con respecto al feriado de mañana, que es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Las reacciones psicológicas que producen la aplicación de conceptos, de normas, y el comportamiento que producen, el rechazo, o sea, de los individuos y del grupo, pronunciamiento de un sindicato sobre una decisión, sobre el dictado de una norma jurídica. Bien, ahora, la cuarta tesis tiene que ver con que las normas son hechos sociales que consisten en la creencia de los ciudadanos y tribunales. Bueno, las normas, el derecho no es lo que debe ser, sino el derecho es lo que es, o sea, hechos sociales. Las normas son hechos sociales y es lo que los tribunales y los ciudadanos creen. No es el verdadero derecho, no es lo que está en los códigos, en los libros, en las explicaciones que nos dan los académicos. No, el verdadero derecho es el derecho que funciona en la realidad. Es la creencia que nosotros tenemos del derecho, de nuestro comportamiento y de cómo resuelven los tribunales. Y finalmente, el derecho es un instrumento para producir reacciones psicológicas mediante la organización del uso de la fuerza.
Bueno, una de las características del derecho es el uso de la coerción o de la coacción, de la aplicación de la fuerza bruta. Entonces, la aplicación de una norma, o sea, cuando se viola una norma, cuando se incumple una norma, siempre va a haber una reacción de parte de los que han dictado de la norma, en este caso del Estado. No hay que olvidar que la norma, una norma, es un mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógicamente una consecuencia y que tiene el respaldo de la fuerza del Estado para en caso de incumplimiento. Entonces, una norma cuando se incumple, entra el aparato del Estado para hacerla cumplir. Lo máximo que se ve es la aplicación de la fuerza bruta, el uso de la fuerza. Entonces, el derecho es un instrumento para producir reacciones psicológicas. Hay reacciones frente a este uso de la fuerza por parte del Estado, sobre todo cuando se incumplen normas, porque no hay que olvidar que la mayor cantidad de normas se realizan o se aplican de manera espontánea. Y por eso está la teoría de la coerción y no tanto la teoría de la coacción. La teoría de la coacción es una teoría rechazada por falsa porque no siempre se utiliza la fuerza bruta para aplicar el derecho. Muchas normas jurídicas se cumplen en la realidad de manera espontánea, de manera que las personas que están involucradas en un asunto lo van a cumplir cuando celebran un contrato. ¿Cuántos contratos se realizan? Miles de contratos. Por ejemplo, el contrato de transporte. Uno cuando sube a un micro, a un ómnibus, uno cuando sube toma un motocar, acá no hay taxis, uno toma un motocar y pacta un precio, le lleva el transportista le lleva a su destino, previo pacto del servicio, por el precio del servicio, lo paga. Esa es una forma de cumplir de manera espontánea el derecho. Ahí no se ha aplicado en absoluto la fuerza. Ni están pensando en su incumplimiento. Una persona necesita un servicio, toma su motocar y se va a donde quiera ir y paga el precio. ¿No? Pero hay otro grupo de normas en donde muchas veces el cumplimiento de una norma implica su desobediencia. O sea, hay una norma que debe cumplirse, pero se incumple, se desobedece, entonces ahí va a hallar la organización de la fuerza, el uso de la fuerza de manera organizada. Y va a haber reacciones de carácter psicológico. O a veces la gente está pensando en cumplir determinada norma para no recibir una sanción. O sea, si bien es cierto hay gente que no piensa en esto, pero hay mucha gente que va midiendo las cosas. Es lo que dice Holmes en el sentido de que hay que ver el derecho desde la perspectiva del delincuente. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a graficar un asunto que yo vivo cerca del aeropuerto y todos los días vengo por la avenida Quiñones y pasando un día están los policías haciendo batidas. Yo les aseguro que mucha gente, a todos los que no tienen casco, les para la policía. Yo que uso casco, a mí nunca me ha parado la policía todo este tiempo. Yo paso delante de la batida y a mí no me llaman porque yo vengo con casco. Presumen que tengo los papeles en regla, entonces perderían el tiempo llamando. Llaman a todos los que no tienen casco. Pero yo les aseguro que mucha gente que usa el casco está pensando en la batida, está pensando en la multa que le pueden poner y por eso se pone un casco así, esos cascos baratos, ¿no? Esos casquitos que se usan, que no son del todo seguro, porque no quieren una sanción, porque no quieren una papeleta, porque no quieren que le pare la policía, así de simple. Yo no pienso así, yo pienso en mi seguridad. Yo pienso que desde el momento que tomo el vehículo, ya es un vehículo, ya estoy en riesgo. Y más si son de dos llantas. En cualquier momento puede haber no sé, algún tipo de maniobra, algo que hay en la pista y yo me puedo caer, como varias veces ya me he caído. Y son dos veces que me ha salvado el casco.
en estas caídas que he tenido. Entonces, yo pienso más en eso que a una papeleta. Entonces, fíjense ustedes cómo es la reacción, la reacción que tenemos cada uno frente a la aplicación de una norma. Por eso esta tesis dice que el derecho es un instrumento para producir relaciones psicológicas mediante la organización del uso de la fuerza. Bien, con eso estaríamos nosotros terminando esta parte del curso, de la segunda unidad. Entraríamos a... Hay otros temas, además, pero creo que no van a dar tiempo. No sé si voy a pensar todavía qué vamos a hacer el día viernes, pero por lo menos ya estaríamos la parte más importante del tema de las corrientes del pensamiento just filosófico.